Buenos días para todas, feliz mañana, feliz miércoles. Estamos listas para estudiar la palabra de Dios y uno de los principales compromisos que debemos tener cada día es no ser solamente oidoras, sino hacedoras de la palabra de Dios, porque sabes que la Biblia funciona cuando la obedecemos, y vamos a poner esta frase en los comentarios. La Biblia funciona cuando la obedecemos. Muchas veces pasamos años y años y años escuchando la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, escuchamos por aquí, por allá diferentes enseñanzas y a veces la vida sigue igual porque no se trata solo de escuchar, se trata de obedecer. Cuando obedecemos es cuando comenzamos a ver el impacto tan grande que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Así es que recuerda, mujer querida, seamos hacedoras, no solamente oidoras de la palabra de Dios. Gracias a Dios por tu vida, que estás aquí diciendo presente y diciendo, Señor, amén, te voy a obedecer. El día de hoy vamos a estar aprendiendo una lección muy valiosa de María, la madre de Jesús, y el título es Una mujer que confía en el método de Dios. Y me gustaría también que lo escribas en los comentarios. Quiero ser una mujer que confía en el método de Dios. Y vamos a comenzar a leer inmediatamente el verso del día de hoy. Déjame lo pongo en la pantalla. Lucas 1 del 26 al 38. ¿Lista? Vamos a leer. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Básicamente es como decir, ¿qué método es este, verdad? ¿Cómo va a suceder? Porque realmente la forma en que Dios obra muchas veces es inexplicable, pero vamos a seguir leyendo. Así es que el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Mujeres queridas, aquí está un verso poderoso para orarlo. Todas aquellas que están pidiéndole al Señor hijos, aquí está este verso, ponlo en oración, conviértelo en oraciones bíblicas. Vamos a volverlo a leer. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Aquí vemos claramente a Dios obrando con el método que Él quiso usar. Dios escogió a una jovencita, estaba ella comprometida para casarse, era virgen, sin embargo ella halló el favor de Dios y Dios la escogió. Dios dijo: esta jovencita es la que yo quiero usar para traer a mi hijo al mundo. Y María, literalmente, cuando escuchó al ángel Gabriel enviado por Dios, quedó asombrada, quedó perturbada, como leímos hace un momento, y no entendía nada. Sin embargo, el ángel Gabriel le dijo: para que veas que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, déjame te digo, tu parienta ya está embarazada, la que todos decían que era estéril, ya va en el 6º mes. ¿Cómo ves, María? Ese mismo Dios que le concedió un hijo a tu pariente Elizabeth es el mismo Dios que hoy te está diciendo que Dios te ha escogido para que tú seas la que traigas a su hijo al mundo, no nacido de voluntad de carne, no nacido de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Un método que Dios escogió porque Dios es Dios. Y me gustaría que escribamos esta frase en los comentarios: Dios puede escoger los métodos que Él quiera porque Dios
es Dios. Vamos a ponerlo en los comentarios. Dios puede escoger los métodos que Él quiera porque Dios es Dios. Y quisiera que aprendamos 3 puntos muy valiosos de esta lectura que estuvimos haciendo el día de hoy. Número 1, lista para tomar nota. Puedes escribirlo en los comentarios o en tu libreta. Número 1, Dios siempre sabe lo que está haciendo. Ponlo ahí en los comentarios. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Dios nunca está improvisando. Quizás nosotras no lo entendemos, quizás para nosotras no tiene sentido, quizás es algo que nunca antes habíamos experimentado, pero eso no importa. Dios sabe perfectamente lo que Él está haciendo usando el método que Él en su soberanía escoja. La Biblia está llena de un sinfín de cosas que Dios hizo que parecían métodos fuera de lo común, pero donde Dios se glorificó y Dios obtuvo grandes victorias. Vemos, por ejemplo, cómo un gran pez se tragó al profeta Jonás y después de varios días lo vomitó hasta que Jonás hizo la voluntad de Dios. En la Biblia vemos cómo Dios le dijo a Noé que construyera un arca en medio de la nada, literalmente, y la llenara de ciertos animales, y ese fue el método que Dios utilizó para salvar a la humanidad. En la Biblia vemos cómo Dios le dijo a Moisés, la gente tiene sed, toca la piedra y va a salir agua, y vemos cómo de la piedra brotó agua. En la Biblia vemos cómo David con una sola piedra y una cuerda derrotó al gigante Goliat. En la Biblia vemos cómo Dios le dijo a su pueblo que marchara alrededor de los muros de Jericó y después de varios días y sonando la trompeta, los muros cayeron. En la Biblia vemos a Jesús escupiendo en los ojos de un ciego y el ciego recuperó la vista. Dios usa los métodos que Él quiera, pero Él siempre cumple su perfecta voluntad. Escríbelo en los comentarios si así lo deseas. Dios usa los métodos que Él quiera, pero Él siempre cumple su perfecta voluntad. Mira, yo he visto a Dios usar problemas, enfermedades, carencias, sentencias de muerte para salvar familias enteras. Yo he visto a Dios abriendo puertas que parecían imposibles de abrirse para bendecir a sus hijos. Yo he visto a Dios cerrando puertas para proteger a sus hijos, vez tras vez tras vez. Dios haciendo cosas que parecen inimaginables con tal de lograr sus propósitos, porque Dios hace lo que quiere hacer de la forma que Él lo quiere hacer. Por eso Jesús nos dijo en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Número 2, dale más importancia a lo que Dios quiere de ti que a lo que la gente piensa de ti. Vamos a ponerlo ahí en la libreta o en los comentarios. Dale más importancia a lo que Dios quiere de ti que a lo que la gente piensa de ti. Imagínate todo lo que la gente iba a decir de María, porque ella era virgen, estaba comprometida para casarse muy pronto. ¿Qué iba a decir la gente cuando María les dijera, estoy embarazada, pero es por obra del Espíritu Santo, yo todavía soy virgen? ¿Qué iba a decir la gente? ¿Cómo iban a tratar a la familia de María? O sea, era un escándalo literalmente. Sin embargo, María decidió creerle a Dios. María dijo, a mí me importa más lo que Dios quiere de mi vida que lo que la gente piense o que lo que la gente diga. Y aquí debemos preguntarnos a nosotras, mujeres queridas, cuando tenemos que poner en práctica la voluntad de Dios, ¿nos importa mucho lo que la gente piensa? ¿Qué van a decir de mí? Que ya soy una fanática, que ya me volví loca, creo que ya es mucho, creo que ya estoy estudiando mucho la Biblia, mi familia va a pensar que yo realmente ya no soy una persona normal, ya no me divierto como antes, van a decir que soy una aburrida, ¿cómo crees que voy a perdonar? ¿Qué van a decir? Que soy una tonta. Nos importa más, mujeres queridas, lo que Dios piensa de nosotros o lo que la gente piensa de nosotros. Pablo, en Gálatas 1:10, fíjate lo que dijo. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y esta es una frase poderosa. Si nuestro objetivo, mujeres queridas, al pasar por la vida es agradar a la gente, pues entonces no somos siervas de Cristo. Pero tenemos que tomar una decisión en nuestra vida diaria. ¿Estamos sirviendo a Cristo o estamos viviendo para agradar a la gente? Recuerdo mucho una frase de mi papá que decía,
más vale que sufra por obedecer a Dios a que sufra por obedecer a la gente. Y quizás quieres anotar esa frase en los comentarios. Más vale que sufra por obedecer a Dios a que sufra por obedecer a la gente. Si la gente se burla y tengo que sufrir burlas, pues amén, para la gloria de Dios. Si la gente me critica, tengo que sufrir eso, pues amén, para la gloria de Dios. Si la gente dice que estoy loca y ya no me habla y pierdo amistades, pues amén, para la gloria de Dios. Pero qué terrible sería sufrir por obedecer a la gente. Decir, ahora estoy llena de amargura, ahora volví a mi vida de antes, ahora volví a las parrandas, ahora volví a ser una mujer alcohólica, ahora volví a ser esa mujer mal hablada, volví a ser esa mujer rencorosa. Terrible que sería sufrir por andar agradando a la gente. Así es que tenemos que tomar una decisión como lo hizo María. María dijo, que digan de mí lo que quieran, pero Señor, cuentas conmigo. Número 3, exprésale a Dios que cuenta contigo. Ponlo ahí en los comentarios o en tu libreta. Exprésale a Dios que cuenta contigo. Sabes que todos los hombres y mujeres a quienes Dios llamó y a quienes Dios escogió, tuvieron que responderle a Dios, así como lo hizo Isaías en Isaías 6:8. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Todas nosotras, mujeres queridas, vamos a tener que llegar al punto en el que tenemos que decirle a Dios audiblemente, Señor, cuentas conmigo. No necesito entenderlo todo, no necesito que me des un itinerario, haz tu voluntad en mi vida. Así como lo dijo María, déjame pongo este verso en la pantalla. Ella dijo, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Así tú y yo, mujer querida, ¿qué cosas Dios nos está pidiendo? Quizás Dios nos está diciendo, háblale a tu familia de Cristo, mira, todos ellos no me conocen. Y entonces deja que el Espíritu te guíe y seguramente te va a dar un método fuera de lo común y Dios te va a poner una idea, pues aunque te parezca locura, hazlo, mujer querida. Alcanza tu familia para Cristo con el método que Dios ponga en tu corazón. Quizás Dios te está diciendo, ve visita a esa persona que está en alcoholismo, ve visita a esa vecina que no ha salido de su casa porque está deprimida. Y entonces cuando ores, Dios te va a dar un método que quizás va a parecer locura. Hazlo, mujer querida, porque Dios se va a glorificar. Quizás Dios te está diciendo, mira todo lo que te he bendecido y tú ves tus manos llenas y Dios te va a decir, compártelo con esta persona. Y cuando ores, Dios te va a dar un método que a lo mejor te va a asombrar. Hazlo, mujer querida, porque Dios se va a glorificar. A lo mejor Dios te va a decir, ve al hospital y ya cuando llegues ahí yo te voy a decir a qué persona quiero que le digas que yo la amo, que yo estoy pensando en ella. Y tú ve y hazlo, mujer querida, y deja que Dios se glorifique en tu vida. ¿Qué cosas Dios nos está pidiendo y no las estamos haciendo porque estamos atrapadas en los mismos métodos de siempre? Porque decimos, no, es que no me va a responder, no, es que ya les dije. ¿Sabes qué? No podemos vivir así. Tenemos que ser como María, tenemos que aprender a escuchar a Dios y el método que Él quiere usar y decir, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Parece locura, pero lo voy a hacer. Y déjame te cuento algo que me pasó en la juventud, de la forma inexplicable que Dios siempre trabaja. Yo tenía una amiga en secundaria que se llamaba Betty y yo siempre quería hablarle de Cristo. Yo la veía a ella con grandes conflictos. Yo vivía en la ciudad de Tijuana en ese tiempo y estábamos en un examen oral y literalmente la maestra iba por filas haciéndonos una sola pregunta. Ella decía, voy a hacer una sola pregunta, si la saben bien, 100, si la saben mal, reprobadas, ¿verdad? Entonces iba literalmente por filas así y mi amiga estaba sentada a un lado mío, ¿verdad? Y la maestra nos dijo que podíamos ver las preguntas, ella nos había dado una guía de 100 preguntas, así es que mientras ella iba preguntando de uno en uno, todos los demás alumnos podíamos estar revisando las preguntas, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que con toda la fe que en mi juventud tenía, yo dije, Señor, guíame, por favor, dime cuál pregunta me va a tocar literalmente. Y ahora sí que al dedazo, mujeres queridas, yo agarré el cuestionario de 100 preguntas y así donde cayó, yo dije, esta pregunta me va a tocar. Y pues Dios, yo creo que en su maravilla me llenó de fe y yo volteé con mi amiga Betty, que estaba a un lado mío, y le dije, mira Betty, esta pregunta me va a tocar. Pues imagínate, yo creo que fue Dios que me guió a hablarle así, ¿verdad? Y ella me vio raro y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Y yo le dije, Dios me dijo, así le dije, Dios me dijo.
pues ella me vio como diciendo, esta ya está bien loca, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Pero cuando llegó que me tocara a mí, ¿cuál pregunta crees que me tocó? Exactamente la que Dios me había dicho. Pues yo dije la respuesta y me saqué 100, ¿verdad? Iba a la fila y le tocaba a ella de regreso. Inmediatamente mi amiga Betty se hizo creyente ahí, ¿verdad? Porque me dijo, a ver, Vero, pues entonces pregúntale a Dios, ¿cuál pregunta me va a tocar a mí? Así me dijo ella. Entonces yo me acuerdo que dije, Señor, pues para tu gloria, para que ella vea que eres verdadero, Señor, pues dime cuál pregunta le va a tocar a Betty. Y así literal al dedazo, ¿verdad? En mi juventud estaba en secundaria, en tercero de secundaria, yo dije aquí, ¿verdad? Pues esta. Y le dije a Betty, Betty, esta te va a tocar. Y ella se hizo creyente inmediatamente, ¿verdad? Comenzó a leer la pregunta, rápido se la aprendió y cuando llegó su turno, ¿cuál pregunta crees que le tocó? Exactamente la que Dios había dicho. Saliendo de esa clase nos fuimos al receso a platicar en una banca y en ese día mi amiga Betty recibió a Cristo en su corazón. Le pude compartir el testimonio de la obra de Dios en mi familia, pude hablarle del Dios verdadero, el Dios que es real, un método fuera de lo común. Claro que yo te tengo que decir que nunca más ese método me funcionó. Dios dijo, yo tenía un propósito para Betty en ese día. Ponte a estudiar, pero ¿verdad? Nada que al dedazo los exámenes no funcionaron nunca más. Dios tenía un propósito en ese día, un método fuera de lo común. Que sabes qué, cuántas cosas Dios quiere hacer, mujer querida. Aquí la pregunta es si tú y yo estamos siendo como María, mujeres que decimos, Señor, el método que tú quieras usar, cuentas conmigo, Señor. No me tienes que dar explicaciones. Llévame a donde quieras, haz las cosas como quieras, en tu tiempo y no el mío, tu manera y no la mía. Te rindo mi vida por completo. Así es que déjame preguntarte, mujer querida, ¿estás preguntándole a Dios qué es lo que quieres hacer, Señor, en mi vida? ¿Cómo quieres hacer las cosas? ¿Le estás diciendo a Dios, cuentas conmigo, Señor? ¿O te estás dejando presionar por la opinión de la gente, por el qué dirán las personas? Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por estas lecciones preciosas que tú nos das. Nosotras queremos ser mujeres que confiamos en ti, que como Isaías te decimos, heme aquí, envíame a mí. Repite conmigo esta oración, mujer querida. Señor, aquí estoy, cuentas conmigo, tu voluntad y no la mía, tu método y no el mío. A donde tú me envíes, yo iré y haré las cosas a tu manera. Lo que tú me encargues, yo haré y haré las cosas a tu manera, Señor. Glorifícate en mi vida. Vamos a decir juntas, perdónanos, Señor, cuando nos ha importado mucho la opinión de la gente. Pero en este día decidimos que lo que más nos importa es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Tú escogiste a María para ser la madre de Jesús en este mundo y tú así nos has escogido a nosotras para cumplir cierto propósito específico a través de nuestras vidas, para que personas te conozcan, para que personas vengan a tus pies, así como mi amiga Betty, con métodos fuera de lo común. Tú nos quieres usar a cada una para alcanzar a este mundo y para impactarlo con tu presencia. Vamos a decir, Señor, cuentas conmigo, soy tu sierva, que se haga en mí tu voluntad, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Digamos todas juntas, amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra, por estas lecciones que nos inspiran tanto. Y hoy es miércoles. Recuerda que vamos a publicar a muchas personas que han recibido su Biblia en esta semana. Salúdalas, escríbeles una palabra de bendición. Yo soy Verónica. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.